Y 5 minutos, esto es increíble. Bueno, aquí tengo un pequeño guión, Bueno, bienvenidas a la sala de balcones de Teatro del Barrio, donde hoy nos encontramos varias de las personas que nos dedicamos al humor y que estamos en la cartelera de este teatro. Tenemos Cristina Medina, que acabas de terminar en realidad Lunática, que ahora nos contarás. Tenemos Guillem Albá, que ahora en nada va a estrenar, aparte de Taller, la obra, ¿no? Sí, la semana que viene. Y a Leo Bassi, que también arrancás, que vuelves con tu show Mussolini. Hoy mismo, madre mía. Y aquí el que suscribe, que es Encaradura, que soy Darío Dante y la revista Mongolia, y que estamos haciendo un show en Teatro del Barrio que se llama Mongolity, que ya os explicaremos. Te lo explicaremos poco a poco. Vamos a empezar, por ejemplo, con Leo. Bueno, desde hoy hasta el domingo, ¿no? Sí. Tenés el show Mussolini, que lo reestrenás, porque ya lo habías estrenado. Entonces, se estrenó en las semanas antes de la pandemia y esto solo ha tenido este problema de como todo el mundo del teatro, es que pues se paró. Claro. Y ahora, desde ya unos meses, vuelvo a reactualizarlo y hacerlo. Y tengo que agradecer a Giorgia Meloni. Sí, eso me iba a preguntar. Por el hecho de haber ganado las elecciones y así me permite al espectáculo de tener muchísima actualidad en Italia, que vuelvo a Italia a hacerlo. Y entonces el espectáculo, como muchas compañías, este espectáculo ha tenido la pandemia en medio, entonces no es que lo he hecho mucho este espectáculo, claro. Entonces es un reestreno y quizás un estreno. Por lo que decías también, ¿no? Por lo de Giorgia Meloni, que te pones más de actualidad que nunca a la hora. Evidentemente, en Italia en este momento toda la gente está así. No, pero ha ganado las elecciones con 27-28%, superando a todos los otros partidos. Y entonces algo que el pueblo italiano ha querido y muy sorprendente, porque en Italia durante 2 generaciones Mussolini, imposible hablar de Mussolini, era el demonio, y ahora se está el tema no solo vuelve, pero está amado y la gente está diciendo cosas que durante 50 años era imposible de pensar que la gente lo podía decir. Y nos pasa parecido, ¿no? En España. No lo sé, a ver. Sí. Esperamos y todo, pero a ver. Hablamos por ultraderecha, obviamente, con generaciones que no vivieron el fascismo, que empiezan a idealizar el fascismo, que antes las generaciones que sí lo vivieron y que eran profascistas les daba como cierta vergüenza admitir que eran fascistas, y ahora que se han salido del armario sin ningún tipo de complejo a decir cosas que hace 15 años se hubieran callado, ¿no? Te dejas pero eso es difícil, dejar a Dios sin palabras. yo quiero ser simpático y vamos con Cristina Medina. A mí no me pregunta de política. No, te quería preguntar por Lunática y por la doctora por teléfono. Cuéntanos un poco cómo es hago un pequeño resumen para que no lo haya visto, pero de alguna manera vas de estrategias de manipulación mental en la obra. Sí. Entonces cuéntanos cómo son esas estrategias, o si están esas estrategias dando vuelta y si nos están manipulando ahora mismo tú misma con tus estrategias. A mí me pasó como a Leo con Mussolini con este show que lo hicimos antes de la pandemia, luego la pandemia, luego volvimos a reestrenar, luego me ha venido el cáncer, luego entonces ya no sabemos las veces que hemos reestrenado el show. Y parece que lo he hecho ahora, después de todo lo que ha pasado, de la pandemia y tal, la gente, ay, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué apropiado? No, está de antes. Porque yo creo que sí, que hay estrategias de manipulación mental a diario, desde la propia educación que recibimos cada uno de nosotros con respecto al cómo debemos vivir, cómo debemos ser felices, fundamentalmente, ¿no? Hay como unos patrones que hay que seguir, ¿no? Todavía, yo tengo 2 hijos y a veces que escucho a padres en las plazas del cole que dicen estudia algo que tenga salida. Eres al chaval que haga un examen de huevo, entonces yo sí que creo que hay... Estudia de puerta o no, claro, entonces en este espectáculo pues hablo de las manipulaciones, de la manipulación mental, basado un poquito en el estudio que hizo Noam Chomsky sobre las estrategias de manipulación mental, y entonces pues ahí a la hora de explicarlo
pues ahí es donde está el absurdo y el humor mío bueno, porque cuento las cosas como si vaya fuera a ser yo ortodoxa, pero lo cuento todo pues nivel EGB. Que todo el mundo lo entendamos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y eso es Lunática, ya está, ni más ni menos. Hay dos personajes, la conferenciante y la Mariloli, que es la conejillo de Indias Bella, que la voz soy yo, pero soy muy nerviosa y entonces me da tiempo a todo. Y luego tenemos a Malva, que estrena, a ver si lo pronuncio bien, ¡Calma! Calma con exclamación final. Eso es mismo, muy importante. con exclamación final, por eso. Varía el título. Y Guillén, contanos un poco, porque tú también vienes mucho del humor mudo, del humor sin palabras, que es un tipo de humor también difícil. Con humor con objetos también. Sí, ¿Qué Calma? De hecho, yo en este espectáculo me propuse unos cuantos retos para mí, que era no hablar, que en otros espectáculos había hablado, y siempre intentaba hablar menos cada vez. Decía, ahora por favor, voy a conseguirlo, cállate todo el rato. Y lo conseguí, y entonces, o sea, quería contar muchas cosas, pero sin palabras. Y utilizo diferentes técnicas, como los títeres, algunas técnicas de títeres, sombras, tal, la música, el gesto, porque hay algunas técnicas que te ayudan a contar mejor unas cosas que otras, ¿no? Y con los títeres puedes hacer cosas que los humanos nunca podrán hacer. Y entonces si quiero contar a alguien que se arranca la cabeza porque no puede más y se saca todo lo que tiene dentro, pues un títere lo puede hacer y un actor es más difícil. Y quería hablar sobre esto, sobre la prisa, sobre tener que producir por producir, tener que trabajar, de siempre llegar tarde, siempre pedir perdón porque estoy corriendo, sentirte mal cuando paras, ¿no? Que te sientes mal. Bueno, a partir de que alguien algún día la lió cuando dijo tiempo es oro, estamos. Era como decir, ¿realmente estoy viviendo como quiero o no? Todo esto con humor, te podías reír, pero también pasar por la poética y poder emocionarte un poco. Qué guay. Pues es verdad que, bueno, yo de aquí, con cada cosa, como vemos una revista de sátira política, tengo que meter la puta. Pero es verdad que vivimos cada vez más rápido. Y eso también tiene bastante que ver con la manipulación mental y también tiene bastante que ver con que después también se idealiza el fascismo. Cuidado, porque vivimos una velocidad que la reflexión no da tiempo. Entonces tenéis que apostar por un bando, apostar rápidamente emocionalmente por alguno, hay algo de eso, ¿no? Hay un psicólogo que se llama Walter Rizzo que habla sobre el yaísmo, y es que es verdad, todo es ya, el yaísmo. Todo tiene que ser ya. Entonces yo, por ejemplo, no lo hablo así, no digo el yaísmo porque es una cosa suya, pero con el Lunática sí que al final de la conferencia incito al público a que investiguen y creen su propio supernadie, que sería un superhéroe en sí mismo. Claro, sí. Que sería ese que coge, se para y dice, claro, pues no me salen los huevos, no, en definitiva sería como el remedio. O si te pones un poquito filosófico sería el instinto que cada uno tenemos, que muchas veces como, eso son locuras, ya como que, no, al revés, es como decir, no, escuchemos esa parte, paremos, no tenemos por qué estar en eso, ¿no? Y con lo que decías tú de lo de que todo ya, o todo, me ha recordado un poquito también esa filosofía del show. Sí, bueno, básicamente las prisas, ¿no? Como estamos siempre ocupados, o nos tienen ocupados en tener que pagar el piso, pagar la luz, pagar el y vas corriendo porque tienes que ganar más dinero, tal, pues ya sabemos que si realmente paramos algún día seremos peligrosos, pero mientras estemos ocupados y corriendo, con mucho vamos a hacer una manifestación, pero no vamos a quemar más que un contenedor, o sea, realmente si paras es cuando dices, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y si paras también puedes escuchar mejor al otro y entender al otro cómo piensa, también, o sea, hay que parar realmente es bestia. Y yo quería coger todo esto con todas las reflexiones que hay, evidentemente también mezclado con estar hiperconectado a las redes, información todo el rato, como este exceso que hay momentos que digo, por favor, no puedo más. Y parar, ¿no? Y esto con la comedia, con la risa, pues puedes parodiarlo, puedes hacerlo grande, decir unas cuantas verdades y que la gente ría, le entra mejor, y después si eso al salir del teatro dicen, hostia, hemos reído, pero hay cosas aquí, ¿no? Que podemos hablar, cosas que es interesante. ¿Tú cómo lo ves, Diego? La función así de la risa en cuanto a lo de parar y a lo de la reflexión y a todo esto. Lo de la velocidad de la vida, yo creo que va en sintonía con la superficialidad. Más las cosas son superficiales, más rápido y más es y ahí también, cuando has hablado del fascismo, el fascismo habla de instintos. Y los instintos no son superficiales. Entonces, de un lado hay una vida superficial, rápido, consumir y hacer cosas,
pero notamos que hay un vacío, que todo esto es vacío, y entonces vacío porque nos falta el tiempo para encontrar nuestros instintos. Y por eso gente que habla solo de instintos de una manera, ¿cómo se llama? Incluso muy ignorante, pero solo de instintos, pueden tener poder en una situación vacía. Y el humor es instintos también, por eso luchamos sobre el mismo terreno que el fascismo. Y en el sentido que hablamos a los instintos. Si tú haces descojonar de la risa a alguien, es porque le has tocado sus instintos. Si alguien hace así y todo así, es porque has tocado sus instintos. Y ahora, si tú puedes hacer así y destrozar esto con un chiste instintivo, es muy peligroso para la gente que piensa que esto es la única verdad que hay. Entonces, de un lado, un mundo banalizado, superficial de consumo, intelectual y todo, pero que se está alejando de nuestros instintos. Y otra vez, para conocer nuestros instintos, necesitamos más tiempo. Los instintos necesitamos, podemos parar e intentar escuchar a nuestros propios instintos. Y esto es lo que la comicidad puede hacer, la poesía lo hace también, la música, de intentar parar las cosas y hacernos entrar en el mundo de los instintos. Sí, creo, algo que sí porque a mí como me interesa mucho el tema de la risa, he leído mucho a nivel científico, antropológico y tal, y es curioso porque justo el libro de Darwin, el que habla de la risa, es el de las emociones en los seres humanos y en los animales. Y a veces me hace risa porque, por ejemplo, se suele hablar de las emociones, cuando se habla ahora, sobre todo muy banalmente, de las emociones se refieren solo a emociones dramáticas, el llanto y tal, y nadie cae en la cuenta de que en realidad la risa es una emoción también, ¿no? Entonces, a esto voy a la pregunta que te voy, Cristina, ¿cómo trabajas para poder tocar esa emoción que es la risa? ¿Es oficio, es instinto, es técnica? ¿Cómo lo...? Pues mira, yo, escuchando a Leo, hay cosas y he hecho más de manipulación mental, y realmente yo lo que hago es manipular al público para meterlos en el bolsillo, meterlos en mi mundo y sacarme el riendo de lo que me hace gracia a mí. Claro. A ver, evidente, bueno, de hecho es fascismo puro y duro. Los cojo y vaya a hacer lo que me salga a mí del coño, y os vaya a reír de lo que me salga a mí del coño. O sea, pero seguro que sí, ¿sabes? Entonces, digo, lo estaba diciendo digo, por la cara, porque es lo que hacemos los cómicos, darnos a la gente, a nuestro bolsillo, a nuestro mundo, el que hayamos decidido en ese espectáculo era tirar para adelante. ¿Cómo suelo yo trabajar? Yo suelo trabajar, hay una mañana que me levanto y digo, quiero hacer esto, algo. Puede ser que me haya inspirado una canción, una idea, un tal o nada, del verbo nadar. Digo, sí. Exactamente, el instinto. Yo sí, ahora que voy siendo más mayor, todavía no soy una vieja, pero ya no tengo 20 años, me voy dando cuenta de, coño, que claro no he tenido sin darme cuenta porque siempre he seguido mi instinto, personalmente y laboralmente. Entonces suelo seguir ese instinto de esa mañana que digo, no, ni cómico, de momento no tengo. Sí. Yo ya sé que va a ser cómico, yo no busco los chistes, eso ya vendrá. Claro. Yo me pongo a inventar qué show, ¿qué puede pasar? Y después de hecho, pues venga, una manipulación, o sea, pues entonces, pero que aburrimiento si es solamente la conferencia. Pues entonces una conexión de idea, pero entonces ¿dónde puede estar? Pues venga en la luna, que no hay gravedad. Pues claro, no hay gravedad porque las cosas graves las no graves. Porque esta que ya me he liado. ¿Sabes lo que te digo? Me he liado, entonces suelo coger luego cosas que el público las entiende y de alguna manera para darles la vuelta, que es ahí donde, digamos, hago el absurdo de la situación. Una situación que todos entendemos, porque la hemos vivido y sabemos cómo reaccionaríamos, y ahí es donde yo le voy metiendo la clatallada, porque donde tú me enteras así es cuando haces taca atrás, hostia, que hija puta, y jaja. Y ahí así es como trabajo yo. ¿Y tú bien? ¿Cómo lo vas? Porque lo tuyo encima sin palabras, en mi caso que siempre trabajo de humor con palabras, tanto escribiendo como dibujando y luego hablando. Y la verdad, hacer humor sin palabras es... O sea, depende del espectáculo que he hecho, he probado una creación diferente. Siempre voy probando y digo, ahora lo haremos así. Hostia, pues no, voy a cambiar de cosa. Y con Calma, por ejemplo, estuvimos un año
O sea, tardo bastante, o sea, intento ir con calma básicamente. Pero para tener tiempo a reflexionar, a verlo con distancia, de golpe ha pasado, o trabajas una semana, lo dejas un mes, vuelvo y digo, espera, ya nunca se soluciona eso, que no he encontrado una solución, probar diferentes maneras. Y nunca lo hago solo, o sea, que siempre lo dirijo, actúo, pero hago con un equipo de gente, o sea, alguien que sabe más de dramaturgia, alguien más de movimiento, de la música. Y entonces en equipo voy probando, voy improvisando, me ponen algo y yo digo, no, esto es demasiado cómico, no, esto es demasiado dramático, vamos a buscar un punto medio. A lo mejor de material habría grandes espectáculos realmente, ¿no? Vas escogiendo, que nunca sabes escoger lo mejor, pero digo, bueno, esto, creo que esto. Y a lo mejor hago una escena del espectáculo que hago como toda una vida corriendo, ¿no? En 8 minutos, desde que naces hasta que mueres, las decisiones importantes de la vida, ¿no? Fuimos como escogiendo, hostia, ¿cómo podemos hacer en 8 minutos toda la vida sin parar de correr? Entonces al principio era con mucho vestuario y algo así, sale una chaqueta, lo probamos, ¿no? Con unos hinchables, que se hincha, bueno, y vas probando, ves que no funciona, no es el color que quieres, ¿no? De ir probando. Y yo también vengo un poco más del teatro artesanal, de hacerlo a fuego lento, de probar, porque mis padres se dedican es un teatro de títeres desde hace 50 años y lo he aprendido de hacerlo así, de probar, de equivocarte, de no fliparte con el ego, de trabajar del espectáculo, y vas probando y dices, hostia, esto no funciona, bueno, vas probando. Y después en la risa, ¿no? Para mí hay como dos partes, la parte de técnica que hay, y mucha, ¿no? Que es una partitura, que son matemáticas, sí, que es así, y después la parte del directo, que es surfear, que es una parte que ahí sí que entra mucho también la intuición, porque es el mismo chiste, y con un punto igual de entregado, uno te funciona y se ríen, y en otro día no, y vas a ir surfeando un poco las emociones que vivís en el propio teatro, ¿no? Claro, ya es estar consciente de decir, a lo mejor me estoy pasando energía hoy, tengo que bajarla, no tengo que subirla, no, a lo mejor estoy haciendo no sé qué, ¿no? Como estoy ya con los años, que creo que llevo unos tiempo, que vas aprendiendo y diciendo, vale, voy cambiando, ¿no? De ya de escuchar y del momento. Y tú, Leo, más allá de la intuición, de lo ves en voz alta, te miras en el espejo, te grabas algo técnico para ver, porque encima lo tuyo tiene una cosa física, escénica, pausante, vamos. Digo, más allá de que tengo vergüenza de decirlo en público. Cambiamos de tema. No trabajo nada. Yo la idea a veces le tengo 2 minutos antes de salir, lo hago y ¿cómo se llama? Y me he encontrado con desastres, con espectáculos horribles y me da igual. Sé que para llegar a donde quiero llegar tengo a pasarlo mal, tengo a enfadar al público, tengo a encontrarme en situaciones de tensión, porque después es vida o muerte, hay que sobrevivir y te vienen las mejores ideas. Yo soy orgulloso de haber tenido en el New York Times, la crítica teatral del New York Times, el peor que puedes dar a un artista. Empieza con, este hombre dice de tener 5 generaciones de cómicos atrás, pues no tiene vergüenza de haber cogido esta energía y cogido toda esta sabiduría y de la y el crítico tenía razón, porque he salido en el escenario. Tú no puedes hacerlo en un teatro en New York improvisando en el momento, ¿sí? Pero yo no necesitaba hacer eso, estoy así, entonces yo no puedo, tengo que trabajar con el público y no puedo hacerlo solo, yo necesito tener gente adelante y gente que van a reaccionar mal, que van a decir esto sobre, me guían de esta manera, y después cuando llega el éxito casi no me interesa, porque después es demasiado fácil. Ahora voy a contestar lo que me estás pidiendo, pero abriendo una otra cosa. En este momento estoy viviendo momentos emocionantes en mi interior, en el desarrollo de mi visión del mundo, y he llegado, esto es una provocación, he llegado a la conclusión que la belleza, la vitalidad
el humor es parte de la belleza, es una quinta dimensión. Tenemos 4 dimensiones que son los 3 el material y la cuarta que es el tiempo, pero estamos inmersos en una quinta y hay gente que tiene una percepción de esta quinta que se llaman artistas y otros que pasan al lado y que viven su vida y esta quinta dimensión, una vez que uno lo toca o lo percibe, hace que los otros 4 dimensiones no tienen ningún tipo de importancia. Y entonces este deseo de entrar en la quinta dimensión y traer a la gente en la quinta dimensión, en este momento es así que yo entiendo mi arte. Grande provocación esa cosa de la quinta dimensión, pero materialmente lo siento ahora mismo, lo siento que... Antes de que llegara, me contabas tu nuevo proyecto, ¿se puede contar? No. No, no se puede contar, no tiene que ver con eso. Sí, todavía no está. Entonces, mira, te cambio de tema, nada, todavía no lo podéis saber, pero venir a verlo, si os iréis enterando, claro. Primero con John Mussolini. Cristina, ¿cómo ves esto de esa quinta dimensión? Sí que se produce una química. Yo estoy muy de acuerdo con las cosas que dice Leo, porque esto que dice también de salir, yo tampoco salgo a los shows con los shows terminados. Claro. Yo cuando estrené Lunática, desde el día que me levanté teniendo la idea hasta que estrené, pasaron 12 días. 12 días, nada más que 12, claro. Porque yo necesito también estar probando. Yo termino los shows con el público, como él dice, yo me las he comido muchas veces muy dobladas, pero es que hace falta comerte la doblada para saber por dónde toca el aire, porque tampoco... Yo es como cuando estoy creando shows, ahora estoy empezando a hacer, muy pocas veces que estoy haciendo como para los demás. Eso es raro, porque claro, yo no termino nunca el texto. Entonces la gente dice, ¿pero cuándo vas a hacer el texto definitivo? Digo, no hay texto definitivo, no vas haciendo. Entonces, pues para mí también es que el humor yo comulgo mucho con lo que dice él. Para mí el humor es muy importante a nivel vital. O sea, yo me quiero reír todos los días si puedo. A mí me gusta darle la vuelta a las cosas y sintiendo, y además hay una cosa con el humor, si lo trabajas desde el directo, más directo, que es de lo que está hablando también Leo, ¿no? Que es muy perceptivo, tienes que estar ahí muy viviendo el momento, sin más, tampoco hay que darle más trascendentalidad. Pero eso te va a... Yo creo que también la gente que nos hemos dedicado a ponernos, como decía, yo estudié con un tío que se llama Philippe Gaulier, no sé si tú lo... que se nos ponía, como decía, hay que estar en la mierda. Y es verdad, muchas veces yo no me considero, últimamente digo, yo es que no me considero actriz ni nada, porque si actriz, todas esas cosas yo no soy, ¿no? Entonces, porque claro, la gente quiere tener seguridad cuando está... Yo en la inseguridad absoluta me encuentro de puta madre, y en la seguridad total me aburro muchísimo. Entonces, claro, yo, pues, en esto que habla de esa quinta dimensión, pues si tiene que ver con todo eso, pues yo estoy también ahí en la quinta dimensión muy entretenida. Muy entretenida y yo me gusta la quinta dimensión, ¿no? Mis hijos pues también están un poquito en la quinta dimensión. Serán extraterrestres, ahora que decía a mi chico, digo, yo me parece, ya estoy un poquito harta de ser nosotros los extraterrestres. Los extraterrestres para mí son los demás, que son más, ¿de acuerdo? Vale. Pero son ellos. Será mayoría, pero son ellos. Son mayoría, pero ellos son extraterrestres, yo me considero muy normal. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que para mí los extraterrestres son ellos, los que no saben de la quinta dimensión. Es que a mí me pasaba, porque eso en realidad venía eso, del humor gráfico y tal, y me acuerdo que claro, de pronto dar el paso, o sea, cuando empezamos con Memoria hace 10 años, de estar sometido en mi estudio haciendo los chistes y publicando en prensa, bueno, en el jueves, en varios lados antes de hacer Memoria, y de pronto animarme a salir, porque soy cara dura y me gusta el morbo de enfrentarme a un público, ¿no? Obviamente, por eso lo hice, de enfrentarme a un público, a contar chistes que se me ocurrían en casa, que yo dibujaba en casa, y que no sabía qué opinión tenía la gente. Me pareció un morbo que ahora me cuesta mucho no hacerlo, o sea, y por ese rollo que, y a veces claro, me tengo todo escrito y no puedo ensayarlo, porque si no hay gente, no se produce la química, y yo el chiste lo mismo, sé cómo, una cosa es cómo está escrito y otra cosa es cómo lo cargo luego cuando estoy con la gente, que eso me lo indica un poco el environment. Claro, y luego hay muchos chistes que salen en el momento en lo que total, está, sí. yo, anda que no hay, esto seguro, vamos, que está en el escenario y van largando y yo misma me voy diciendo, no digas esto, no digas, no, ya lo he largado,
Yo me iba y sorprendo, digo, lo que acabo de largar. Pero bueno, mira, ya está largado, tío, ¿sabes lo que te digo? No hay remedio. Y a mí eso me gusta. Y me veo, ¿eh? Y me pasa hasta en la vida real, que digo, para, no haga esto, no diga, no, ya lo he soltado y ya. He soltado. No, es el típico, me vine arriba. No es ni arriba, Sí. Serían catalogados como meteduras de pata. Hay muchas cosas que salen solo cuando estás en riesgo. Claro, No es como claro. hay cosas que las puedes ensayar, pero después, o sea, yo estoy impresionado de que con un público lo veremos bien. O sea, Claro. ya veremos, ¿no? Porque el acting no lo puedes hacer igual, tampoco en un ensayo marcas un poco. No sale igual. No No sale igual. Yo creo que, o sea, soy consciente del primer número de clown que hice, Sí. que tenía 19 años. Empecé con Django Edwards, amigo de Leo también, que me ayudó muchísimo. Y el primer número, habían 500 personas en un teatro y me dio 3 objetos así y me dijo, ¡sal! Que habíamos hablado, que haríamos un número así. Hazlo con esto. Y yo salía como, hostia. Y entonces empecé a hacer muchas cosas, demasiadas. Y al salir dijo, vale, perfecto, ya tenemos el número, ahora vamos a ordenarlo. Has hecho 20 cosas, vamos a coger 5 solo, las 5 más buenas. Era como, vale, ese momento era demasiado riesgo y esto me hizo muchísimo. Entonces ahora, pues sí que es verdad que puedes enseñar algo y después también creo lo bonito de mí del teatro, el clown tal, es coger riesgo siempre. Es Si que no, un no es clown clown. sin problemas no es un clown. Mejor es comedia, Tener entonces. problemas, ¿no? Yo lo veo también que a la fin chistes y de todo lo que estamos haciendo es solo para despertar estos famosos instintos en el público. Y entonces creo que es imposible de estar solo y pensar cómo 500 personas van a reaccionar instintivamente si yo digo esto, si yo hago esto. Hay que verlo, hay que probarlo, y esta fuerza lentamente, porque estamos nosotros aquí hablando, es porque somos profesionales y somos artistas. ¿Y por qué somos artistas? Porque después de años y todos los días haciendo esto, empezamos un poco a saber cómo funciona esto, las energías, cómo despertar esta cosa en el público. No es tanto el chiste en sí mismo, pero la condición que se crea alrededor. Lo sabemos, hay chistes muy buenos y hay gente que lo dice y no hace reír a nadie. Y hay otros que hacen reír todo el público, y si tú coges el chiste no es muy bueno, pero es todo la carga y la manera y todo. Y entonces la importancia es esta maestría, si se puede decir, en percibir las energías, los instintos y manejarlo. Y ahí es también, creo que es un instinto, sino esta percepción de la quinta dimensión que vuelvo a repetir. El instinto es, pues sabemos que algo hay. Las religiones tocan esto al principio también, que es una religión, sino una percepción de una quinta dimensión de una manera u otra. Pero para mí la comicidad va mucho más es mucho más fuerte a nivel instintivo que la racionalidad, porque la comicidad lleva a la duda. Hay duda. Claro, Pones incertidumbre, ¿no? incertidumbre, pones en duda las cosas. Y en la duda abres espacios a los instintos, porque los instintos no son así. Es todo cosas raras, grises y cosas raras. Y entonces la comicidad toca esta dimensión de las dudas de las cosas y nos gusta. Y nos gusta porque nos hace vivir intensamente y quizás porque nos hace tocar la quinta dimensión sin saberlo. Sí, hay algo de liturgia y de catarsis, ¿no?, en la comedia, pero siempre pensé, que por ahí me equivoco, por ahí no solo pasa en los países que venimos del cristianismo y todo esto, pero que sí que hay una desvalorización en que cualquier tema que trate de forma dramática enseguida se alaba y bravo. En cambio, cuando lo tocas de forma de comedia, que en el fondo es otra manera también catártica de afrontar sobre todo temas problemáticos, ¿no? No suele ser valorado de la misma manera, ¿no? Entonces, tenemos todavía una visión a nivel social como de que lo que hace reír es todavía menos necesario o más inferior que cosas que hacen llorar, como me parece que, por ejemplo, un caso
caso muy dramático que va a pasar en la actualidad, un accidente, lo que fuera. Hacen una película en un canal de televisión súper dramática, de santo, y toda la gente súper emocionada, pero si haces una comedia sobre eso, aunque sea también para poder afrontar ese drama o lo que fuera, siempre se ha visto como una falta de respeto, ¿no? Seguimos teniendo un poco como esa especie de cosa medio cristiana de que reírse está mal. No, joder, pregunto otra cosa. Es que no, ¿sabes qué me pasa a mí con eso? Que mira, yo creo que lo verdad, para resumir, es la pregunta típica de ¿es más difícil hacer llorar o hacer reír o está más valorado o menos? Yo verdaderamente pienso que es difícil emocionar al espectador. Punto, pelota, cartón. Tampoco veo a la gente llorando todo el rato en los teatros. Igual que no los ves partiéndose el pecho de verdad fuerte. Sí. De guau, que me meo. Entonces, yo creo que ahí está la capacidad del artista de estar encima del escenario y coger esas emociones de las que estamos hablando y ahora tirarlas para un lado o tirarlas para el otro lado. Sí que es cierto que está como menos valorado, pero porque a lo mejor los valoradores son de ese bando, ¿sabes lo que te quiero decir? Y a ellos les viene bien valorarlo desde ese lado, porque son los valoradores. Pero yo, por ejemplo, ahora entraré en el Teatro Pavón con Ay Carmela, que es un dramón como de Época de un Pino, y la gente llora. Y entonces yo al principio, yo hacía que no hacía un texto que no fuera mío 20 años, ¿no? Pero yo lo tenía ahí hecho, lo quería hacer y lo hice. Y entonces yo pensaba, bueno, vamos a ver, ahora un texto, no me invento ni una coma, con 2 cojones, lo hago entero como era. Sí. Que esto ahí, que esto yo no lo suelo hacer. Y entonces, y pensé, bueno, vamos a ver ahora tal. Pues cuando me puse a currar, digo, coño, pues es igual que hacer reír. Es coger la energía del espectador, lo que pasa es que ahora la llevan para este lado, la están llevando para este, pero hay algunos momentazos de esos silencios brutales que dicen, traca, ya os tengo cogido por los huevos otra vez. Pero esta vez es para romperle por otro lado. Y cuando me vi, que ahí sí que tuvimos que ensayar, porque claro, me vi con mi compañero que él es más técnico, trabaja de otro lado. Ahí yo sí que estaba crujía, porque yo no me aprendí el texto hasta el último día. Iban los directores sí mirando y yo pensaba, digo, no busques, lo que estoy diciendo no queda ahí. Porque yo estaba buscando, en cada escena, yo voy buscando el feeling. Ya luego le ponemos el texto. A mí eso no me importa más construir qué coño está pasando aquí a nivel energético. Entonces, yo para mí, mi experiencia tocando los 2 palos en la actualidad es que es lo mismo. Por lo menos en mi manera de trabajar es la misma, es coger la energía del espectador, escucharla muy bien y trabajar sobre ella. Y por supuesto salir al directo, no salir a actuar. Yo cuando voy a un teatro y veo a los actores actuando, me entran ganas de tirarlos por el puente, sinceramente, porque es muy aburrido. A mí me gusta ver un actor que me está colando lo que sea, pero no que está actuando. Entonces para mí va por ahí. Y luego está más valorado o menos, que los valoradores suelen ser más los del teatro, más así como de teatro, ¿no? Con la A muy grande. Sí, no es hablar de la valoración en cuanto a críticos de teatro, sino a nivel social en general. Por ejemplo, ¿por qué están tan obsesionados, digamos, con los límites del humor y no con los límites del drama? Es que yo ahí tengo una cosa también, de la épica o de la aventura. Fíjate, yo ahí creo, yo no me encuentro con esas movidas, sí. De, ay, no se puede decir nada, pues yo me siento muy libre encima del escenario. Lo que pasa es que para mí hay algunos sectores de la comedia en este país, así como yo lo digo, que es que trabajan la comedia desde un plano de superioridad. Entonces, claro, tú te estás pasando de pantalla, tú estás insultando, y eso es diferente. Porque yo digo barbaridades y a mí nadie me ha dicho nunca, oye, que ve lo que has dicho aquí o no. Entonces, es que en la comedia, en el humor, yo creo que hay que estar muy en la escucha de esa sensibilidad con el espectador para soltar una barbaridad, o vamos, barbaridad, me refiero a veces la risa, a mí me gusta la risa porque viene de una provocación o de tal, pero tienes que estar a la escucha, no vale, oye, me cago en tu puta madre, pues, tampoco no. Sobre todo si yo voy de campeona. Pasa mucho, pero por ahí puede ser que nos haya, yo a veces también se la tiro a Guillermo, puede ser que, y mira que yo soy fan del stand-up, pero no es exactamente stand-up, pero pareciera que la corriente stand-up, que es americana, se haya colado de tal manera que ahora la gente, cuando habla de, parece que se hubieran quedado con el término comedia, ¿no? Parece que la comedia solo fuera el stand-up, y el stand-up también es muy ególatra, porque el cómico habla de sí mismo, un poco se pone en superior, como dice Cristina, habla de sí mismo, criticando, aunque sea un personaje de sí mismo, ¿no? Y sí que yo creo que hay que reivindicar otros tipos de comedia que son de toda la vida y no solo quedarnos con contenido de comedia estándar. No sé, tú, Guillem. Sí, bueno, en eso estamos, en reivindicar otras cosas, pero de hecho
o sea, es que ahora tengo una mezcla de muchas cosas que han salido aquí, pero hemos La entrado... que tú quieras. ¿Cuántas cosas? Sí, tipo, pilla la que quieras. No, bueno, o sea, si está valorado o no, yo antes me preocupaba menos, o sea, más que ahora, me da igual, no sé, ya da igual si se valora más, no sé. Vamos luchando también con esta imagen, yo por ejemplo, del clown, ¿no? El payaso. Sí. Decimos clown simplemente porque parece más guay, ya está. Porque payaso pues parece, como la gente aquí en este país tiene la imagen que tiene el payaso, que es la clásica y que también existe, y nariz roja, y zapatones, y circo y para niños. Y la primera imagen que viene a la gente es Fofito, que está bien también, pero entonces, y entender que el clown, el payaso, es ya desde hace años, que no hace 10, hace muchísimos, que no es esta imagen solo, aún cuesta, no solo al público, ¿no? Incluso a los programadores, a la prensa. Pues bueno, ya es una manera que pienso, no sé si seguir reivindicándola o da igual, o la hago y ya está. Yo en espectáculo, pues eso, ¿no? También hago títeres, hostia, pues otra palabra complicada. Claro. También he cogido a todas las manos. Sí. Títeres también, Tienen ¿vale? el sombrero con papelito. Para niños, pues sí, para niños Le también. falta el mimo. Ah, no, No, que también. el mimo. Haces gestos, sí, pero no pintado y haciendo así, La bueno. hora tan invisible. Claro, no sé. Y entonces, y por otra parte, esto que decías de, bueno, yo creo que sin entrar, no sé si vamos a entrar hasta los límites del humor, que es un No vamos a entrar heavy. en solo. Sí, ¿por qué? Porque se preguntan esas cosas y no los límites de otras cosas, que ha habido una moda sobre este tema, pero por ahí sí que tiene que ver con lo que dice Cristina, con el tipo de humor específico del stand-up que se ha puesto muy de moda en la tele y que sí que tiene un poco... Pero no solo stand-up, yo también en algún espectáculo digo que os den, o insulto, Claro. y la gente se ríe. Sí. Entonces valorarlo, a veces cuando se dice, no, es que si el chiste es gracioso, sí que puedes pasarte. Bueno, es gracioso para ti, para mí no. No se puede valorar solo si es Creo que no hay gracioso. veces también, que es lo intuitivo, ¿no? Que a veces ves que no ha entrado y pues te vas para atrás, recoges... O hay un público que sí que entra. Claro. También es verdad que los marcos de referencia del humor cambian, ¿no? El humor de 1800, entonces también no aceptar que hay grupos sociales que van entrando en la convivencia, que podrían ser antes minoritarios o no estar en los lugares de poder y que ahora pueden opinar sobre lo que les puede parecer chistes sobre ellos, no es algo negativo de por sí, ¿sabes? Digo, porque a veces pareciera que se acusa de corrección política a que antes tú contabas chistes de gays y como los gays no tenían una opinión pública porque no estaban en el foro público, pues entonces, claro, tú no te enterabas, se detectaba tan... Pero ahora, claro, como en el foro público entra mucha más gente y es un poco más inclusivo, la democracia en la que vivimos, pues te tienes que aguantar que también se puedan quejar de que les parezca casposo el chiste que has hecho sobre eso. Y a mí no me parece mal, me parece parte de la discusión social que hay que tener, ¿no? Y yo creo que, intentando de juntar nuestras discusiones, es cierto que la comicidad es una emanación de la sociedad en la cual vivimos. Y esta sociedad nunca es la misma, nunca se para, es un flujo y está cambiando continuamente. Y hay algunas comicidades se han quedado atrás y representan una sociedad que ya no existe. Otras comicidades quizás perciben una sociedad que está para llegar, pero entonces no van a ser entendidos por los que se han quedado atrás en la sociedad. Entonces hay un gran flujo de la vida. Por ejemplo, en el otro espectáculo que yo estoy haciendo también en este momento, que se llama 70, donde yo reivindico mis 70 años, una de las cosas en el espectáculo es imágenes de mi bisabuelo y de su hermano, imágenes de los hermanos Lumière. Y tengo la gloria cada vez que lo veo me entra un orgullo increíble que mi bisabuelo fue filmado en 1896 por los hermanos Lumière. Y lo he visto ahora, no sé cuántas veces, y incluso ahora en el espectáculo, cada noche lo veo, y cada vez lo estoy, incluso con el público estoy descubriendo más cosas, porque lo he visto ahora 100 veces o 200 veces. Y una de las cosas, para volver al tema entre sociedad y la comicidad, yo estoy mirando esto y la primera reacción cuando lo vi es de qué inocencia había mi bisabuelo, la nariz roja, las cosas, un traje muy de circo y payaso y tal. Y después, ahora últimamente, ya no lo veo como inocente para nada.
en su sociedad en 1890, entre Italia y Francia, donde actuaban, la gente eran militares. La mayoría de la gente, los hombres eran más con bigotes así, tú ves las fotos antiguas, están todos así, con las mujeres en casa a limpiar, era un mundo. Y me he dado cuenta que los movimientos y estos payasos eran muy femeninos. Y de repente pienso, hostia, pero esto es una provocación monstruosa. Hombres comportándose como mujeres, con una elegancia, una cosa vestido con cosas así, de colores y todo, los zapatos a puntos. Y después me pienso, si yo era sentado en el público, los hombres sentados ahí, militares, o bueno, aquí tú ves esto, pero qué coño son esta gente, y tocaba un placer, tocaba algo, y entonces, otra vez, para resumir, tú ves estas fotos o imágenes ahora y parece una cosa para los niños, infantil y todo. En su tiempo, hace 120 años, era seguramente quizás más provocador que yo tirando miedo al público o lo que sea. Era muy provocador esta cosa. Y entonces es muy difícil de analizar la comicidad porque la vida va siguiendo su flujo y tal. Y en una cierta manera también había algo de homosexual en los payasos, el payaso blanco, que era tan elegante y tal, y entonces era también una reivindicación esto, y quizás en la época era visto como un ataque al machismo, un ataque total y excitante por eso, porque iba a contracorriente. Entonces, una cosa que yo he aprendido, habiendo hecho muchas charlas, pues si nunca se llega a tocar ni el principio de la idea de lo que es la comicidad. Es tan complicado y tan profundo y va tanto dentro de las cosas, cada uno puede hablar del tema en mil maneras diferentes y cada uno teniendo razón en su manera, pero es profundo y es por eso que me apasiona y que no le he perdido la pasión para nada, y más ahora que nunca. ¿Qué significa esta cosa? Y esta idea es una magia que nos hace a llegar a una otra dimensión. Esto es ahora donde estoy. Totalmente. Bueno, digo una sola cosa rápida, pero porque ya es para y les dejo que pregunten los demás. Pero que a nivel neurológico, esto de que la risa, lo que te chuta es dopamina. Yo a veces pienso, claro, yo en el fondo cuando hago humor, tanto con chistes como subo, soy una especie de camello que lo que tengo que hacer es encontrar, porque él mismo se va a dar la droga, yo no la tengo que encontrar dónde lo puedo tocar para que él mismo se chute una cosa súper simple, ¿no? En plan de, bueno, voy a ver si logro tocar el lugar donde... Yo soy muy amigo de Patch Adams, sí. Este payaso del cual hace ya una generación había hecho una película sobre su vida. Y él, un hombre ahora de 76 años, más o menos ha creado el mundo de los payasos del hospital y todo esto, trabajo de las ONGs y esto, Patch Adams incluso hoy. Y es un gran médico. Y yo he pasado 5 días en Nablus, en Palestina, porque estuvimos ahí con la ONG actuando por los palestinos en el mismo pequeño hotel, toda la noche hablando. Y fue increíble, cada noche con Patch Adams, los dos hablando de comicidad y de comicidad. Y él tenía, claro, también niveles de dopaminas, que ya había analizado todo esto. Y él lo interesaba casi, la verdad, a la fin sobre estos niveles y el bienestar que da al cuerpo y la energía, la vitalidad que da al cerebro y todo esto. Y aquí creo que falta muchos estudios todavía para saber cómo todo esto funciona, pero este hombre es un genio y muy adelante sobre el tema de lo que significa el amor de verdad. Qué guay. Pasamos a las preguntas de la gente, ¿no? Preguntar, no sea entretenido, preguntar a la gente. Ahí está bien, por fin, vamos. Yo estaba de Radio Televisión Nueva que es. Sí. Estoy pasando un poco los monólogos que hace Ricky Gervais y quería preguntaros
luego le quiera contestar, ¿qué os parecen sus monólogos y sus no límites de humor, que explica muy claramente además al amigo diciendo, y luego la cantidad de gente ofendidita que cada vez sale más, o sea, el grupo